Bueno, ahí estamos grabando. Bueno, saludo ahora más formal que estamos grabando. Buenos días a todas, a todas. Eh, Como le dije hoy, mi nombre es Marcelo, voy a ser el profe de física a cargo de la materia. Eh, hoy vamos a hacer una pequeña presentación de la materia, de cómo va a ser, los horarios, las condiciones de horaria, las consultas y demás, los trabajos que vamos a tener. Y después ya vamos a empezar con la unidad 1 del programa. El cuatrimestre está bastante acotado, en general tiene 15 semanas y bueno, ahora son 13, entonces vamos a estar ahí medio justo. Bueno, ustedes, los que empezaron el año pasado, sabrán los problemas que tiene ir modificando los calendarios académicos durante la marcha. Bueno, para hacer la presentación de la materia, lo que voy a hacer es compartir la pantalla y para no olvidarme nada, alguna pequeña presentación. Así que vamos a ver eso. Bueno, avísenme si ahí ven la pantalla compartida. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, bien, ¿qué voy a comentar ahora un poquito para presentar la materia? Bueno, primero vamos a ver el equipo de cátedra, los que estamos en la cátedra, que vamos a estar con ustedes en esta materia, después los horarios, la cronología, voy a mostrar un poquito el cronograma y después el entorno virtual, y por último vamos a hablar de las distintas evaluaciones, lo que son para regularizar, cómo se rinde y demás. Bueno, para arrancar el equipo de cátedra, bueno, el jefe de cátedra es Pablo Volcato, el que está primero ahí en la foto, el sombrero. No sé si, bueno, los que empezaron el año pasado no lo van a evitar de los pasillos de la facultad, por ahí los que ya cursaron ya lo conocen. Él ahora está de licencia el cargo, en realidad quedó un poco conectado con la facultad. No Profe, sí. no sé, yo no estoy viendo la pantalla, no sé si los demás la ven. No, se ve el inicio. Claro, se ve el fondo de pantalla, no la pantalla del PowerPoint. PowerPoint, no sé si es la presentación. Ah, no, entonces para que compartirlo en casa. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí está. Gracias, chicos. Bueno, como les decía, el equipo de cátedra, un poco ese que ven ahí, está Pablo Volcato, que es el jefe de cátedra, que está en uso de licencia, por lo menos parcial por ahora, está trabajando en Buenos Aires. Y él, bueno, no va a estar dando clases, pero por ahí lo van a ver en los exámenes. Después, bueno, yo, como voy a ser el profesor de la parte teórica y que está un poco más a cargo de la materia. Después está Jorge, que es el docente de práctica, que él le va a dar todos los problemas, todo lo que son trabajos prácticos, lo van a ver con él. Y Sofía, que es la ayudante alumna nuestra, que bueno, también está ahí para ayudarlos, por ahí es un contacto más cercano. Sofía es estudiante de quinto año de la carrera, están de la licenciatura y también está estudiando el profesorado, así que están en los últimos años y bueno, es ayudante de la cátedra. También por ahí todas las dudas, las preguntas, lo que les surja, por ahí, bueno, con nosotros somos un poco más lejanos, ella o de la carrera, lo que sea, ella está
más cercanas se pueden comunicar con ellos. Bueno, respecto de los horarios, primero, los martes desde las 8 hasta las 9:30 van a ser las clases teóricas. La idea es no extenderse mucho más, por ahí capaz que alguna lo extendemos un poquito, pero la idea es que no sea más de 1 hora y media. Los miércoles va a ser la práctica. En la práctica van a tener o solución de problemas, y cuando tengamos trabajo práctico o algo que entregar, bueno, ahí también Jorge le va a estar explicando ese tema. Y bueno, los viernes a la mañana, también desde las 8 hasta las 9:30, hay consultas. Cualquier duda que tengan de la materia en sí, de la guía de problema o de los trabajos que haya que entregar, como ahora la vamos a ver, como los TP y demás, va a estar la consulta ahí ese día en ese horario. Los links están todos en el entorno, ahora ya lo vamos a ver, pero están ahí en el entorno los links de las distintas clases. Bien. La clase consulta voy a estar yo en general, o puede ser que esté en algún, si yo no puedo en algún día va a estar Jorge, pero al principio estaría yo en las de consulta. Yo también estaría en la de teoría y Jorge en la de práctica. Bueno, en relación al cronograma de la materia, eso lo quería mostrar. Pero ahora tengo que compartir de nuevo. El cronograma de la materia, ahora les muestro. Ahí está. Ahí ven el cronograma. Ese archivo está colgado en el entorno. Ustedes van a ver ahí, semana por semana, esta es la semana 1, las clases que vamos a tener, la clase tanto de teoría como de práctica, y en las últimas columnas están los trabajos que hay que entregar esa semana. ¿Está? Fíjense que tienen ahí el trabajo práctico que sea, y en la última columna la fecha de entrega. Fíjense que esta semana ya tenemos un trabajo práctico que va a ser el de errores de medición. Es relativamente sencillo este TP como para arrancar, y obviamente lo hacen desde su casa al trabajo práctico. Bueno, como les decía, el trabajo práctico lo va a presentar Jorge el miércoles en la clase, mañana en la clase de problemas. Ahí le va a decir cómo tienen que hacer, se lo va a mostrar, qué sé yo, y ustedes desde el jueves tienen, desde el jueves, viernes y sábado para hacer el trabajo práctico. ¿Tá? Esos 3 días van a tener como para poder realizar el trabajo práctico y entregarlo. Fíjense que ahí está la fecha, el 3 del 4, o sea, el 3 de abril, hasta la medianoche tienen tiempo de entregarlo. Obviamente, si lo entregan antes, mejor. Bueno, después vamos a ver las evaluaciones, pero ahí están todos los trabajos prácticos. Fíjense que algunas semanas hay trabajos prácticos, otras no, y hay algunas semanas, empiezan recién en la semana 5, en la semana 7, que hay problemas evaluatorios. Esos problemas evaluatorios son problemas para regularizar la materia. También son unos problemitas tipo de la guía de problemas que ustedes tienen que resolver a mano, digamos, sacarle una foto y entregar. Bueno, digo a mano, lo pueden resolver en la computadora, pero en general los problemas de física es más difícil hacerlo en computadora porque, bueno, tienen fórmula, tienen dibujito, entonces por ahí es más fácil hacerlo en una hoja y sacar una foto. Esos problemas evaluatorios son a libro abierto, ustedes pueden consultar toda la bibliografía que quieran, pero son individuales. ¿Está? Eso es importante. Los problemas evaluatorios son individuales. Los trabajos prácticos, eso que no le dije, nosotros habíamos pensado que pueden ser individuales, o sea, hacerlo a uno, o hacerlo de a dos, con una pareja, digamos. ¿Está? Lo pueden entregar de nuevo, de uno solo o de a dos. Si usted tiene algún compañero, no sé, que viven cerca, que ya se juntan a estudiar, que hacen burbujas, lo que sea, bien, se juntan y pueden hacer el trabajo práctico a dos. Siempre los trabajos prácticos es mejor hacerlo en grupo, digamos, por una cuestión de una cuestión práctica, y uno aprende mucho más haciendo algo con otro.
y con otras, porque lo que yo no sé, el otro lo puede saber, se discute, se habla en el medio y ahí se aprende. En ese compartir, en ese contacto se aprende. Obviamente que en estos tiempos tan complicados no es más difícil ese compartir, pero siempre en el laboratorio, cuando vamos a la facultad en el laboratorio, es un lugar donde se aprende mucho de ese intercambio entre estudiantes. ¿Tá? Entonces, por eso también pensamos que los trabajos prácticos, en la medida de lo posible, si tienen algún grupo, si tienen alguien cercano con que ya tiene relación, con que ya es un grupo de estudio, o que se junta a estudiar, bueno, lo pueden entregar y hacer de a dos al trabajo práctico. ¿Tá? Al trabajo práctico. El problema evaluatorio es individual. Bueno, y como van a ver, para el final del cuatrimestre, nosotros tenemos pensado hacer un trabajo práctico presencial. ¿Está? Bueno, estuvimos hablando con la dirección de carrera y la idea es que ver si lo podemos llevar algún día, aunque sea un día, en mucha burbuja, porque no puede haber más de 6 y todo esto, pero hacer varios horarios y poder hacer un trabajo práctico presencial en la facultad. ¿Tá? Eso sería muy bueno porque, bueno, ustedes pueden tener contacto con la facultad, con el laboratorio. Bueno, hay algunos chicos, chicas acá que están recursando, por ahí ya han pasado por ahí, pero sobre todo los que empezaron el año pasado, que vienen haciendo toda la facu virtual, está bueno que tengan ese contacto con el laboratorio. Entonces, en la medida de lo posible, que se pueda, hay que ver cómo están las condiciones sanitarias, hay que ver si volvemos, si no volvemos, pero bueno, para junio la idea es ir a la facultad en grupos reducidos y hacer un trabajo práctico ahí. Bueno, este cronograma, fíjense, dura hasta fines de junio, que es cuando dura el cuatrimestre, y está bastante sujeto a modificación. Digo, bastante sujeto. Al principio va a ser así, pero de acuerdo a cuestiones que vayan surgiendo, se puede ir modificando. ¿Está? Así que por ahí estén atentos a si hay alguna modificación del calendario. Puede ser, por ejemplo, la fecha de entrega de un trabajo práctico porque, no sé, porque nos pidieron más tiempo, puede ser, bueno, lo que sea, se puede estar modificando el cronograma. Otra cuestión, acá la fecha que pusimos como fecha máxima de entrega, bueno, es la fecha máxima de entrega para cada uno de esos trabajos, que sea TP o problema evaluatorio. Si ustedes tienen algún problema, alguno, no sé, rinde ese día, un parcial de otra materia, o si, no sé, tienen alguna dificultad con entregarlo ese día, no hay problema, ¿no? Nos avisan, se contactan con nosotros al mail, por el entorno, y vemos de resolverlo, ¿tá? Vemos de pasarlo unos días para esa persona, darle un poquito más de tiempo. La idea del programa más que nada es que los ordene, digamos, porque no van a estar haciendo el TP1 a mitad del cuatrimestre, digamos, no tiene sentido. La idea es que vayan más o menos de nada. Pero tampoco quiere ser algo tan rígido de que si no entregan ese día en ese horario, quedan libres en la materia. O sea, no es la idea, digamos. Por eso, esa es la fecha de entrega, tiene que respetarla al principio, pero si hay alguna eventualidad, algún problema, nos pueden escribir y tratamos de solucionar el problema. Bien, eso respecto del cronograma. Lo otro que le quería mostrar es, comparto ahora, el entorno virtual. ¿Está? Bueno, acá ustedes van a ver el entorno, ahí ven la página del entorno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes en el entorno ya calculo que lo han usado en otras materias, pero bueno, el entorno de física, y creo que están todos, se matricularon todos, si alguno tuvo algún problema me avisa, digamos. Pero bueno, tiene la primera sección, que es la sección general, donde ponemos, bueno, cuestiones generales de la materia, ahí van a tener el programa, el cronograma que les mostré recién. El otro archivito es la bibliografía recomendada,
ese archivo ténganlo siempre ahí a mano, porque ahí le va diciendo de cada unidad qué parte del libro va, digamos, ¿está? Qué apunte o qué sección del libro se recomienda leer. Y por ahí lo que es interesante es que no solamente tiene como el libro, sino el capítulo y el apartado del libro que corresponde. Porque por ahí, qué sé yo, tal libro, no sé, en la unidad 2 es de cinemática. Bueno, pero a nosotros nos interesa este punto, este punto, este punto. Entonces todo eso está anotado ahí en la parte de bibliografía recomendada. Ustedes van a ver que dice incompleta la bibliografía recomendada. Eso tiene que ver con que por ahí no terminamos de armar bien la bibliografía de todas las unidades, sobre todo o sea, la básica ya la tenemos, que es la que usamos generalmente, pero estamos viendo de ponerle otros libros o otros apuntecitos. Entonces es como que ese archivito lo vamos a ir renovando bastante seguido. ¿Entiendes? Por ahora tienen creo que las 2 primeras unidades, pero a medida que avancemos lo vamos a ir subiendo en todas las unidades. O sea que ese archivo de bibliografía recomendada también va a ir actualizándose en el entorno. Y después, el bibliografía enlace de libros, ese es un link que nos manda a un lugar que tenemos todos los libros en PDF para descargar. ¿Está? O sea que si ustedes quieren bajarse los libros, entran a ese link y ahí van a encontrar, sí que van a encontrar muchos libros, porque son todos los libros de la cátedra para dar física 1, física 2, para dar física a los chicos de matemáticas, que también damos nosotros. O sea que van a tener varios libros. Tienen que buscar el que ustedes quieran, el que les dice en la bibliografía y bajárselo. Esto no es muy legal, como ustedes sabrán, pero bueno, si no se lo cuentan a nadie, no pasa nada. Bueno, acá tiene el enlace de las clases, está el Zoom y para conectarse. Bueno, yo uso Zoom tanto para las clases de teoría y la del viernes el mismo código, digamos, el mismo aula que en vez de día. Así que no es que está repetida, o sea, sí está repetida a propósito porque es el mismo. Y Jorge usa el Meet, que está ahí también, así que ahí se conectan también con el teléfono. Otra cosa que no le dije, todas las clases, bueno, no todas las clases, las de consulta generalmente no, pero las de teoría y las de problemas van a estar grabadas y subidas al entorno. ¿Está? Entonces, cuando terminamos la clase, nosotros las subimos y ya quedan disponibles para los chicos y las chicas que no pudieron estar presentes, digamos. Bueno, y después de eso tienen ya las secciones por unidad. Entonces tenemos unidad 1, que es la magnitud de física de dimensión, que es la que estamos ahora. Después, bueno, unidad 2, 3, 4, que son las distintas unidades que tiene la materia. Tiene 6 en total. Acá, dentro de cada unidad, van a tener, bueno, la parte de teoría, ahí tienen un apuntecito que les recomendamos. Ahora voy a ver si les subo el otro pedazo del libro, que es el que usamos para esta parte. Y bueno, después de la práctica tienen la guía de problemas y ahí van a tener también el trabajo práctico. Bueno, y después tienen otras, qué sé yo, bueno, tienen los prefijos, que ahí lo vamos a ver qué son. Tabla de conversión de unidades, distintas herramientas o material para el estudio que tiene que ver con la unidad. Y siempre le ponemos un foro al final de cada unidad para consultas que ustedes tengan, las pueden hacer también ahí a través de ahí del foro de consulta. Bueno, sigue todo el entorno de esa manera. Y medio que ya para terminar, lo que faltaría para presentar la materia, voy a volver a la presentación. Bueno, el entorno ya hablamos. Y a la cuestión de las evaluaciones. Esto es más interesante. Bueno, para las evaluaciones vamos a tener lo que es regularidad, primero. ¿Qué se necesita para regularizar la materia? Bueno, que el 100% de los informes de trabajo práctico estén aprobados. Y que el 100% de los problemas evaluatorios estén aprobados. Ahora, me parece un número un poco grande el 100%, pero tranquilo porque ahora viene la explicación.
Ustedes cuando entreguen tanto un trabajo práctico como un problema evaluatorio, bueno, hacen el informe o hacen el problema, lo entregan a través de la misma tarea, digamos, y nosotros se lo corregimos. Si eso tiene algún error, algún problema, se lo devolvemos para que lo vuelvan a corregir. ¿Entienden? Ustedes lo revisan, corrigen las anotaciones que le hacemos nosotros y lo vuelven a entregar. ¿Tá? Nosotros se lo volvemos a corregir a ver si realmente entendieron las correcciones y si está aprobado. ¿Entienden? Entonces, nosotros, la idea es que sea el 100% de los informes de TP y de los problemas aleatorios aprobados, es porque está esa retroalimentación. Nosotros le decimos en qué se equivocaron, en qué es lo que está mal, entonces se lo devolvemos y ustedes lo tienen que corregir. ¿Está? Por eso es que le pedimos el 100% de las tareas estas aprobadas. Las tareas se van a entregar, como yo les decía, ustedes van a ver que aparece una actividad que, bueno, el entorno la llama tarea, que ustedes ven el enunciado y tienen la posibilidad de entregar, de hacer una entrega, que es subir un archivo, escribir un texto. Esa sería se hacen las entregas tanto de informes de TP como de los problemas de evaluación. Bueno, como les decía, los TPs pueden hacerlo en grupo de a dos, o bueno, se lo puede individualmente, y los problemas evaluatorios sí es importante que lo hagan de a uno. Y acá, sobre todo los problemas evaluatorios, no tengan miedo en equivocarse, en confundirse, en hacer algo mal. Traten de hacerlo, lo importante es que lo traten de hacer ustedes. Porque en ese tratar de hacerlo ustedes, equivocarse por ahí, que nosotros lo corrijamos y ustedes lo puedan volver a hacer, es donde aprenden muchas veces, de los errores justamente que cometen. Digamos. Ustedes, a ver, ustedes se lo piden a un compañero y lo copian, y no sé si nos vamos a dar cuenta nosotros. Si está muy igual, no vamos a dar cuenta, pero cambian dos palabritas y bueno, lo van a tener aprobado. Pero pierden ustedes ese proceso, esa parte de aprender, digamos. Después, cuando llegue el final del cuatrimestre, cuando quiera rendir, se le va a hacer un cuesta arriba mucho más grande estudiar todo sin haber entendido los conceptos básicos. Para eso están estos problemitas de evaluación. Bien. Los problemas integradores. Los problemas integradores es una instancia que también es una serie de problemas que tomamos al final del cuatrimestre, pero no son requisitos para regularizar. ¿Está? Los requisitos para regularizar son los otros que vimos recién. Todos los informes TP aprobados y todos los problemas evaluatorios aprobados. ¿Está? Los problemas integradores, como dije recién, no son requisitos para regularizar. Y la idea es que lo hacemos al final del cuatrimestre y suma puntos para el examen final. ¿Está? Los problemas integradores son como eso, integradores, integran tienen todos los conceptos de la materia y la idea es como que ustedes puedan ver un cierre global de todos los conceptos de la materia en una evaluación. Entonces, es como opcional, vamos a decir así, porque no es requisito para regularizar. Entonces, el que quiera lo hace, el que no quiere lo hace, y suma puntos, o sea, se evalúa del 1 al 10 y va a sumar puntos para el examen final. Si ustedes sacan en los problemas aleatorios un 10 y sacaron un 7 en el examen final, van a tener o sea, si sacaron un 70 en el examen final, van a tener un 80% de la nota. ¿Entiendes? O sea, va a ir un 8 a la libreta, digamos, que suma puntos. ¿Está? Y lo que es más interesante, si ustedes sacaron un 55% en el examen final y sacaron 5 puntos en el premio evaluatorio, llegan a aprobar la materia. ¿Está? Eso seguramente es más interesante. Por ahí para los chicos, las chicas que están recursando, cuando hacíamos la presencialidad, hacíamos lo que nosotros llamábamos parcialitos. Tomábamos varios problemitas corregidos durante el cuatrimestre y eso sumaba para el examen final. Bueno, esos parcialitos no están más ahora, sino que hacemos estos problemas integradores al final del cuatrimestre. Bueno, el examen final. El examen final es bueno, una evaluación escrita que toma preguntas
conceptuales y problemas, y que bueno, obviamente se rinden en los turnos de examen. Bueno, se evalúa, como yo le decía, del 0 al 100, con 60 aprobado, y se suma a lo que sacan en el examen, se suman los problemitas, los puntos que sacaron los problemas integradores. Una cosa, estos problemas integradores nosotros lo hacemos, los puntitos que sacaron esos problemas integradores, lo hacemos valer durante un año. ¿Tá? Es como, diría Pablo, una zanahoria para que rindan lo más rápido posible. Si se pasa un año, esos puntos ya no valen más. ¿Entiendes? Ya no se consideran más esos puntos de problema oratorio. Después de, o sea, tienen hasta marzo del año que viene, de 2022, para rendir la materia y que le consideremos los puntitos que sacaron en el problema evaluatorio. Bueno, en la normalidad, vamos a decirlo así, ustedes si sacan entre 50 y 60, quedan lo que nosotros llamamos activados, o sea, como que están ahí a la espera, entonces pasan a un oral a ver si pueden levantar la nota. En ese oral, si pueden levantar la nota, le ponemos 6, si no pueden levantar la nota, le quedará el. Eso es en la normalidad, por decirlo de alguna manera. Eso es cuando estamos en la facultad y tomamos exámenes en el aula. En la virtualidad, los exámenes son a través de virtuales, y lo que se hace es un examen sincrónico, escrito y oral. Eso quiere decir que ustedes, el día que se rinde, se conectan a las 8 de la mañana a un Zoom, y en el aula virtual se le habilita un examen. Rinden el examen, con el Zoom prendido, digamos, para las consultas, para ver lo que sé yo. Rinden el examen escrito, ¿está? Que son como resolver problemas y algunas preguntas por ahí de conceptuales de multiple choice. Y después nosotros corregimos eso, y ese mismo día a la tarde, o generalmente arrancamos a la siesta, empiezan los exámenes orales. Y todos rinden un examen oral a través de una videoconferencia. De nuevo, eso es en la virtualidad. Un examen escrito en la mañana, lo corregimos, y después a la tarde el oral, todo. Bien. Bueno, hasta ahí fue un poco más o menos la idea de la presentación de la materia, un poco para que tengan idea de cómo nos vamos a estar manejando. ¿Alguna duda, pregunta de todo esto? Yo, profe, Sí. una consulta. ¿Los libres cómo son? Bueno, los que son libres, en principio, podrían venir de oyente, digamos, o sea, pueden participar de las clases, no hay ningún problema. Y después, para tomar el examen, ¿me preguntás? Sí, por eso. Para el examen, lo que se hace en libre es que se le toma un examen, el escrito es el mismo que el regular, y el examen oral es un examen más largo y que se le preguntan de todas cosas de la materia. Y se trata de hacer énfasis en lo libre en la parte de los trabajos prácticos. ¿Está? Pero básicamente Bueno, es un gracias. examen más largo que tiene más preguntas, digamos. La idea es que nosotros tenemos que ver no que supo justo esos temas de la materia, sino que sabe toda la materia. Tenemos que asegurarnos de que tienen claro todos los conceptos de la materia que se pueden. Profe, Sí. entonces, ¿el examen oral es solamente para aquellos que quedaron activados o el que rindió en el escrito también tiene un oral? Bueno, en la presencialidad, si nosotros si vacunamos todo y todo vuelve lindo y maravilloso como era antes, si estamos en la facultad y tomamos en la facultad, el examen oral es solo para los que quedaron activados. O sea, si vos sacabas un 7 en el escrito, ya está. Eso es la presencialidad. En la virtualidad, si seguimos con esta modalidad, el oral es para todos. O sea, todos hacen el escrito y después todos pasan al oral. Porque nosotros queremos saber, de alguna manera, es corroborar si la persona que hizo ese examen que nosotros estamos viendo es la que está ahí adelante, la que se anotó para rendir, ¿entiendes? Entonces,
Vos capaz que sacaste un 9, igual te hacemos pasar el oral. Entonces te preguntamos, bueno, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué pusiste acá? ¿Qué pasaría si? Entonces ahí vemos si realmente no recibiste ayuda, vamos a decir así, para rendir ese examen. ¿Entiendes? Claro, Esa es un poco la gracias. idea del examen oral en la historia. Bien, ¿alguna otra duda, consulta de este tema? ¿Pregunta? ¿No? Bueno, si no hay duda, pregunta, vamos a pasar a la unidad 1. ¿Y es que encuentro los fibrones que he estado por acá? Denme un segundo con los fibrones y empezamos con la unidad 1. Váyanse a buscar el mate si quieren. Bueno, ahí está. Bueno, 51, bastante estamos. ¿Vos, Tomás, fuiste aceptando todo? ¿Está todo bien? Sí, está todo joya. Ah, bueno, ahora yo les voy a, vamos a ir viendo la unidad 1, como yo le decía. Vengo grabando todo, eso vamos a recordar siempre. Grave. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa me van cortando, me van preguntando, ¿está? Yo voy a ir hablando, pero como les digo, alguna duda, pregunta, vamos, me van diciendo. Bueno, vamos a ver física, digamos. Vamos a empezar con lo que primero podemos empezar es con alguna definición de qué es la física. Lo mismo si no se ve, chico, el pizarrón, por ahí no hace poco la cámara. Bueno, la física es una ciencia experimental que trata de describir los fenómenos que se producen en la naturaleza. O sea, lo que hace la física es observar la naturaleza, ver lo que pasa, digamos, no solamente la naturaleza, ¿no? Cualquier cosa que pasa en la vida real, digamos, un auto también lo estudia la física. Intentar describir lo que pasa. Eso, describir el movimiento, por qué se acelera, por qué se cae esa manzana, si el auto va así de rápido, cuánto va a demorar en llegar hasta tal punto, qué energía tiene un pájaro cuando está volando, qué capacidad de volar hacia arriba, volar hacia abajo, o sea, intenta explicar todos los fenómenos que se producen en la vida cotidiana. ¿No? Esa es la idea de la física. Pero lo importante es que es una ciencia experimental, que observa un fenómeno y lo trata de explicar. No es que hace una ecuación por ahí como la matemática que presenta algunos dogmas y a partir de ahí va desarrollándose. No, es al revés. Observa e intenta realizar un modelo que explique eso que está viendo. ¿Qué es un modelo? Un modelo sería una ecuación, vamos a decir así, como para simplificar, que pueda describir lo que está pasando. Entonces ve a alguien que se cae una manzana y dice, bueno, a ver, ¿por qué se cayó la manzana? Bueno, porque hay una fuerza de gravedad que la atrajo hacia el centro. Bueno, eso alguien lo propuso y quedó como una ley.
Bueno, pero ¿y cuánto demoró la manzana desde que se cayó, desde que se cortó el árbol hasta que llegó al piso? Y bueno, yo planteé una fórmula, qué sé yo, y tengo una fórmula, a alguien se le ocurrió una ecuación, la fueron, obviamente, no instantáneo en la historia, pero fueron viendo, qué sé yo, entonces se llegó a la conclusión de que a partir de esta fórmula se puede calcular cuál es el tiempo en que va a demorar la manzana en caer, a qué velocidad va a llegar la manzana al piso. ¿Entiendes? Toda esa idea, pero es de ver la naturaleza. Muchas veces los modelos que se plantean dentro de la física, dicen, bueno, a ver, ¿por qué se cayó la manzana? Bueno, por esto, por esto, por esto. Después se dan cuenta de que no sirve. ¿Por qué? Y porque este modelo dice que la manzana va a llegar con esa velocidad y llega con otra velocidad. Bueno, entonces este modelo no va. Vamos a plantear otro modelo. ¿Entiendes? Esa es la idea o la mecánica de la física. Una ciencia experimental intenta describir lo que está bien y realizar modelos a partir de eso. Y la idea de poder describir, además de describir lo que está pasando, es también poder predecir lo que va a pasar. ¿Está? Eso es lo importante o lo rico, digamos. Entonces, qué sé yo, si yo veo un auto que va a una determinada velocidad, a partir de las ecuaciones que yo tengo, digo, para la velocidad, vamos a ver esto, es la distancia que recorre dividido en tiempo. Bueno, pero entonces si va a tal velocidad para hacer 20 kilómetros va a tener determinado tiempo. ¿Tá? Eso que hoy nosotros lo vemos como algo muy normal es justamente aplicar un modelo que desarrolló la física en cuanto a la velocidad y a la posición de los objetos para calcular o para predecir el tiempo, por ejemplo, en este caso, que va a llegar el auto al determinado lugar. ¿Tá? Pero también la idea es esa, poder predecir lo que va a pasar a partir de esos modelos. Bien, eso como cuestión general para que tenga una idea de lo que es. La física tiene obviamente un montón de ramas. La idea acá no es analizar bien todas las ramas de la física, pero como para que ustedes tengan, me parece que está bueno tenerlo más o menos como claro. Las ramas de la física, en primer lugar, la física la podríamos separar o diferenciar en dos grandes ramas. Es la parte clásica de la física y lo que se llama la física moderna. La física moderna surge a principios del siglo XX, hace 100 años, con Einstein, Röntgen y demás, donde se plantea, bueno, qué sé yo, toda la parte cuántica, teoría de la relatividad, entonces la cuántica, la física relativista, todo eso sería dentro de lo que sería la física moderna. Es una física, bueno, bastante más complicada, tiene mucha más matemática metida adentro y demás. De esto nosotros no vamos a ver nada. No nos metemos ni cerca en esta parte. El que quiere estudiar la licenciatura en física, está en la FIC, no hay ningún problema, ahí pueden estudiar esta parte. Pero nosotros nos vamos a quedar con la física clásica. ¿Está? Dentro de la física clásica, obviamente, hay un montón de ramas. Bueno, la primera es la parte de la mecánica, la clásica o la básica dentro de la física clásica. Y acá estudiamos la fuerza, velocidad, posición, todas las primeras unidades que vamos a ver nosotros están dentro de lo que es la parte mecánica. Eso después está la parte de ondas. La parte de fluidos podría ser, aunque algunos lo ponen acá adentro, a los fluidos. Vamos a poner afuera, la parte de electromagnetismo. Eso lo vemos en física 2. La parte de óptica, también importante. Y bueno, se podría agregar algunas más, o por ahí algunas de estas separadas, en algunas otras ramas.
pero más o menos por ahí andamos. De nuevo, esto no es, lo que me falta es meterme, la parte termodinámica, esto lo vamos a ver. No es algo, depende del autor, hay muchas clasificaciones, no algo estricto, digamos. Yo le pongo como para que tengan una idea. Nosotros lo que vamos a ver es parte de lo que es la mecánica. Acá vamos a ver la unidad 2, que es cinemática, dinámica, trabajo de energía, que son unidades 2, 3 y 4, que están acá. Se tira todo en lo que es la mecánica. Después vamos a ver la parte de fluidos también, y al final vamos a ver algo de termodinámica. ¿No? Vamos a ir un poquito salteado de esto. Obviamente nosotros no vemos algo en profundidad, sino vemos algo, vamos a decir, clásico en un nivel universitario. Pero más que nada la idea es que a ustedes, a los biólogos, les enseñe, biólogas, le dé la base para entender después todos los procesos que se explican a través de la física. Bueno, eso como para tener idea dónde, dentro de la física, dónde estamos parados. Lo que vamos a ver ahora, ya sí metiéndonos dentro de la unidad 1, es las magnitudes físicas. ¿Está? ¿Qué son y demás? Bueno, el título sería magnitudes físicas. Bueno, ¿qué es una magnitud física? Lo podríamos definir como una propiedad física que puede medirse. ¿Está? ¿Quieren escribir algo? Escriban una propiedad física que puede medirse. A ver, esta definición no es una definición estricta del libro, digamos. Si quieren la definición del libro, busquen ahí en el libro que les buscamos. Está bien por ahí la definición, pero esto es lo que a mí me interesa, que a usted le quede la idea. ¿Y qué es una propiedad física? Bueno, puede ser la longitud, puede ser la masa de un cuerpo, puede ser una velocidad, puede ser la temperatura, el volumen, la densidad de un objeto, o la corriente eléctrica que circula por un cable, el voltaje que tiene una pila. Entonces son magnitudes físicas. ¿Está? Todas esas pueden medirse. Eso es lo que la define como magnitudes físicas. Con un termómetro, con una regla, con lo que sea, pero hay algún instrumento que se las puede medir. Bueno, y esto de medir, ¿cómo se mide una magnitud física? Bueno, a través de lo que nosotros llamamos proceso de medición. Proceso de medición. ¿Qué es el proceso de medición? No es ni más ni menos, ni más ni menos que medir un objeto. Cuando nosotros hacemos una medición, vivimos haciendo mediciones todo el tiempo, a diario, si pesamos la cantidad de arroz que vamos a poner para cocinar, medimos el largo, del pizarrón porque lo queremos pintar, o porque queremos ponerle una cinta, medimos, no sé. Todo el tiempo estamos midiendo, medimos el velocímetro del auto cuando vamos en el auto, todo el tiempo estamos haciendo mediciones. Y el proceso de medición no es más que comparar la magnitud física con un patrón. ¿Está? Comparar la magnitud física, que hicimos recién, con un patrón determinado. ¿Qué es un patrón? Bueno, es algo que nosotros decimos, bueno, esto es un metro, por ejemplo. Se han puesto de acuerdo los científicos ya hace varios años y decir, bueno, esto es un metro. Se reunieron y dijeron, bueno, esta barra de acá va a ser un metro. Entonces todos vamos a usar eso para el metro. ¿Por qué? Bueno, porque de esa manera va a ser mucho más fácil que nos pongamos de acuerdo de cuánto mide algo.
¿tá? Eso es un patrón. O puede ser el kilo, puede ser lo mismo. Un patrón es algo con lo que comparamos. Y cuando nosotros medimos, ¿tá? Siempre medimos comparando lo que tenemos con un patrón. ¿Tá? Con los metros, puede ser que no sea metros, puede ser, qué sé yo, si queremos medir algo, baldosas. Bueno, entonces esta pieza en la que estoy yo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 baldosas y un poquito. Bueno, esa es una medición. Estoy comparando el largo del 9 baldosas y media. Estoy comparando el largo de la pieza con un patrón que es baldosa, en este caso. Después no sé si me va a servir esa medida en baldosa. Pero bueno, si quiero comparar con la pieza de acá al lado, que tiene la misma baldosa, puedo ver cuál es más grande. Entonces, a esos efectos me sirve el patrón baldosa. ¿Me entienden? Bien. Eso es lo que sería el proceso de medición y la magnitud. Como yo le decía, en esta idea de comparar, obviamente que para salir al mundo, para contactarnos o relacionarnos con otras personas y otra gente, necesitamos unos patrones de medición que sean más o menos equivalentes. Porque si no, estamos complicados, digamos. Pensar en que nosotros medimos con baldosa y el otro mide con otra baldosa. Entonces, bueno, para eso se inventó, de nuevo, se reunieron un montón de científicos durante muchos años, hace muchos años, 200, 300 años, y se pusieron de acuerdo en usar un sistema de medición. Todo eso derivó, hace un poco menos, 100 años, en lo que se llama el Sistema Internacional de Unidades. ¿Está? Es importante que lo tengan presente. Sistema Internacional de Unidades. Que se abrevia como SI. ¿Tá? Entonces, ¿qué es el Sistema Internacional de Unidades? Son el conjunto de unidades que son aceptadas por todos los países del mundo. ¿Está? Bueno, salvo Estados Unidos, que sigue usando la yarda, el pie, la pulgada, la libra. Salvo Estados Unidos, que siempre da la nota en estas cuestiones, el resto de los países del mundo están todos de acuerdo en usar las unidades del Sistema Internacional de Unidades, que son el metro, el kilogramo, las conocemos como metro. El segundo, el metro por segundo, y ¿está? Bien. Vamos a borrar un poquito más. ¿Cuáles son las unidades que tiene el Sistema Internacional de Unidades? Bueno, para conocer eso, tenemos que primero entender cuáles son las unidades fundamentales o unidades básicas. Unidades fundamentales. ¿Cuáles son las unidades fundamentales? Son las que son fundamentales, vamos a hacer la redundancia. Por ejemplo, las que más vamos a ver nosotros son la distancia, que se mide en metros, la masa, que se mide en kilogramos, esto es metros. La masa que se mide en kilogramos, siempre estamos hablando dentro del Sistema Internacional de Unidades, obviamente. Y el tiempo, que se mide en segundos. ¿Está? ¿Por qué son fundamentales? Porque son básicas. Por ejemplo, si yo quiero pensar en la velocidad, también es una magnitud física, pero no tiene unidades fundamentales. ¿Por qué? Porque si yo miro la velocidad, ¿en qué la mido? Son kilómetros por hora, por ejemplo, o en metros por segundo, si voy a usar las unidades del Sistema Internacional. Y eso, bueno, es una combinación de unidades fundamentales. ¿Okay? Estas serían las unidades derivadas. ¿Tá?
Las fundamentales son las que no se pueden dividir, digamos, abajo. Estas sí se pueden dividir en kilómetro y hora, en metro segundo. En una densidad tengo metro cúbico por kilogramos por metro cúbico, para una densidad, y así. Entonces, las unidades fundamentales que establece el sistema internacional, en realidad son 7 en total. Acá tiene que entrar la mol para cantidad de sustancia, entra la cantidad de luz, el ampere para la cantidad de corriente. Me está faltando una, pero hay varias, o sea, perdón, no son varias, son 7 las unidades fundamentales, pero estas 3 son las más importantes y las que nosotros vamos a usar y nos interesan. ¿Está? La distancia, la masa y el tiempo, que se miden efectivamente en metros, kilogramos y segundos. ¿Está? Bueno, a partir de eso que surgen las unidades derivadas. Que, como les dije recién, puede ser, por ejemplo, el volumen, un volumen, ¿en qué lo mido? Y lo voy a medir en metros cúbicos, por ejemplo, y respecto a las unidades fundamentales. Es 3 veces la unidad de distancia, ¿está? O una densidad, la voy a medir en kilogramos por metro cúbico. Es una de esta y dividido 3 de distancia. Todas las otras unidades que podamos conocer son, si no son fundamentales, son derivadas de. Bien. Ahora, ¿cómo se define qué es un metro, qué es un kilogramo, qué es un segundo? Bueno, de nuevo, este grupo de científicos que se venía reuniendo hace un montón de tiempo, qué sé yo, por el 1700, dijeron, bueno, el metro va a ser esta barra. Entonces agarraron una barra de metal, de una aleación de no sé qué, y dijeron, este va a ser el metro. Entonces todos se pusieron a hacer copias de ese metro, repartir por todo el mundo, copias diciendo que esto es un metro. Lo mismo con el kilogramo. Agarraron un pedazo de una aleación de metal y dijeron, esto es un kilogramo. O sea, todo lo que pese igual que esto va a pesar un kilogramo. Entonces, bueno, a partir de ahí, obviamente, se hacen réplicas y uno va y se gradúa, ¿no es cierto? Todas las balanzas, las balanzas que se usan en las fábricas que fabrican balanzas y demás. Pero todo a partir de una definición. Eso históricamente se hizo así, a partir de un objeto, digamos, en general, sobre todo la distancia y el kilogramo. Ya a partir de los últimos años del siglo pasado, y bueno, con respecto del kilogramo, eso fue hace bastante poco, un par de años, que se dejó de usar ese patrón como objeto patrón y se definieron tanto la distancia metro como kilogramo, bueno, también el segundo, a partir de, ¿cómo se llaman? Constantes universales, no me salía la palabra. Constantes universales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, al metro, ¿cómo definieron el metro? Y dijeron, bueno, la luz viaja a una determinada velocidad en el vacío. Y es siempre la misma. ¿Tá? Entonces dijeron, vamos a definir un metro como 1 dividido 300.000. A ver, la luz viaja, para que tengan una idea, a 300.000 kilómetros por segundo, o sea, me faltaría 3 ceros, bueno, por ahí, metros por segundo. Todos esos metros por segundo hacen. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, si yo divido la distancia que recorre la luz en un segundo, la dividido 300.000, perdón, 300.000 millones, ahí voy a tener cuánto es el metro. ¿Se entiende? Dijeron eso. A ver, es mucho más complicado tecnológicamente pensar, es mucho más fácil tener un
un pedazo de hierro para saber cuánto es un metro. Bueno, lo que pasa es que esto me da una universalidad de la medición. O sea, cualquier persona en cualquier parte del mundo que pueda medir la velocidad de la luz, que pueda tener todo un equipamiento, puede saber cuánto es un metro. Y un metro va a ser lo mismo acá, en Japón, en la China y en cualquier parte del universo, porque la luz se mueve igual en todas las partes del universo. Entonces, esa es la idea de universalizar las unidades fundamentales. Hacerlo a partir de constantes universales que no cambian en el tiempo, que no se modifican en ningún lugar del mundo ni del universo. Entonces, así fueron definiendo qué es un metro. Lo mismo el kilogramo, o por ejemplo el tiempo. El tiempo que es, bueno, descubrieron que el átomo de cesio, vieron que para hacerlo rápido, vieron que si yo propongo un átomo en el sistema de Bohr, tiene electrones acá, ¿no? Y van saltando. Bueno, los electrones por ahí saltan de acá a acá o de acá a acá. Bueno, vieron que el átomo de cesio hacía un salto de este nivel a este nivel, qué sé yo, 20.000 veces por segundo, por decir cualquier cosa. No tengo idea cómo es bien el entonces, contaron, si vos contás 20.000 saltos del átomo de cesio, eso es un segundo. Porque es algo muy regular que se repite constantemente en la naturaleza. De nuevo, no cualquiera puede contar, tener las herramientas o la tecnología para contar los saltos del átomo de cesio. Pero bueno, así se definen las constantes fundamentales. Lo mismo con la masa, que es a partir de una constante de Planck, que es un poco más complicado todavía, pero es con la misma idea. Bien, hasta ahí estamos con los patrones y lo que queríamos ver, lo que yo quería contarle ahora también los instrumentos de medición. ¿Qué es un instrumento de medición? Básicamente es un aparato o una herramienta que me sirve para comparar la magnitud que yo estoy queriendo medir con el patrón. ¿Está? Eso, así podemos definir un instrumento de medición. De nuevo, una herramienta, un aparato que me sirve para comparar la magnitud que yo quiero medir con el patrón con el cual yo lo quiero comparar. Bueno, y una cosa más que es importante en esta parte de las unidades son lo que nosotros llamamos los prefijos. Los prefijos en la notación. ¿Qué son los prefijos? Son ustedes, por ejemplo, yo tengo el metro. ¿Está? Bueno, el metro, si yo puedo, usted conoce que tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. ¿Está? Entonces, un metro van a significar 10 decímetros, 100 centímetros y 1000 milímetros. ¿Está? Así como estos serían los prefijos, tengo un montón de prefijos. Para este lado también tengo, bueno, el decámetro, hectómetro, que no son tan usados, pero tengo el kilómetro. Un metro significan 0,001. Vamos a poner en notación científica, porque después ya va a ser más complicado. Esto es 1 por 10 a la 3. Esto sería 10 a la 1, esto sería 10 a la 2, y el milímetro es 10 a la 3. Acá, aparte del milímetro, después yo tengo el micrómetro, ¿ya? Que sería, ya no va de 1 en 1, sino que es 1000 veces esto, o sea que es 10 a la 6. Y después tengo el nanómetro, que sería 10 a la 9. ¿Se entiende? O sea que 1 metro significan 10 a la 9 nanómetros, o sea, 100 millones de nanómetros. Perdón. 10 a la 9 son 1000 millones de nanómetros. 1 metro. Y así. Y para este lado también tenemos el kilogramo, el kilómetro, el megametro, no se usa tanto, pero existe, el giga, este es mega, este es giga, y así, ¿no? El giga que es 10 a la
no confundir esto. No lo voy a cambiar. 10 a la 9. Yo le puse la menos 9, pero ustedes lo van a ver así. 1 giga son 10 a la 9 metros. 1 mega son 10 a la 6 metros. Y lo mismo para este lado. Lo podemos pensar de esta manera. Que 1 nanómetro son 10 a la menos 9 metros. ¿Está? Y acá está giga, tera. Esto bueno, lo conocemos por ahí más por el... Ahí dice terametro. Lo conocemos un poco más por los bytes. Pero bueno, estos son los sufijos, digamos, que manejamos bastante en física y que tienen que ustedes tenerlo a mano. Ahí en el entorno hay un PDF con los sufijos, fíjense, y como para tenerlo siempre a mano, que lo vamos a observar con los prefijos. Bueno, y otro tema importante de esta parte, antes de meternos en la parte de errores, es la conversión de unidades. En física usamos mucho lo que es la conversión de unidades porque tenemos que pasar todo el tiempo de una unidad a otra y para nosotros la forma más fácil o mejor de convertir unidades es a través del factor de conversión. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, tengo 3 yardas, por ejemplo, que me da así porque tiene un problema de Estados Unidos. Yardas, son 3 yardas. Y lo quiero pasar a metros. Bueno, ¿cómo hago para pasar a metros? Bueno, primero obviamente necesito saber cómo es la equivalencia. O sea, yo sé, digo que 1 metro vale 0,90 y, para que lo tengo anotado, 91,44 yardas. Obviamente tiene que saber la equivalencia. Pero yo quiero pasar 3 yardas a metros. Esto lo quiero pasar a metros. Y si esta equivalencia, ¿cuál sería lo mejor? Bueno, ustedes pueden plantear, porque por ahí están acostumbrados a plantear la regla de 3. Pero más fácil es plantear el factor de conversión. ¿Qué significa? Yo hago 3 yardas y multiplico por una fracción. O sea, una fracción que tiene algo arriba y algo abajo. Arriba y abajo va a tener esta igualdad, porque son lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Entonces, si yo multiplico por algo que es lo mismo acá abajo que acá arriba, estoy multiplicando por 1. Es como que no, multiplicar algo por 1 da lo mismo. Pero lo bueno que tengo yo, la ventaja que tengo yo, es que me va a cambiar la unidad. Entonces, en este caso, ¿qué hago? 1 metro igual a 1 yarda. Perdón, a 0,9144 yardas. Entonces, voy a escribir esa igualdad, una acá arriba y una acá abajo. Arriba pongo el metro y abajo pongo los 0,9144 yardas. Y fíjense, se me van las yardas con estas yardas, simplemente 3 por 1, 3, dividido 3 dividido esto, me va a dar un valor de 2,70 y algo, como 73 creo, no importa el valor ahora, pero me queda en metros, ¿entiendes? Entonces, esto sería el factor de conversión, le puse nombre, pero es factor de conversión. Y así vamos a cambiar las unidades. Muchas veces vamos a tener en un problema distintas unidades, o sea, uno está en kilómetros, otro está en metro, otro está en yarda. Entonces, para juntarla y ponerla todas en las mismas unidades, vamos a tener que usar este factor de conversión. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en otro que sea de, no sé, tengo 4,3 centímetros y lo quiero pasar a metros. Bueno, la igualdad, ¿cuál es? Bueno, yo sé que 1 metro son 100 centímetros. ¿Ah? Entonces, si quiero pasar 4,3 centímetros a metros, aplico el factor unitario, multiplico por una fracción y tengo que poner uno de esta igualdad, tengo que poner uno arriba y uno abajo. Ojo, fíjense si yo me equivoco y pongo 100 centímetros y 1 metro acá. No puedo simplificar, porque acá tengo centímetros y acá abajo tengo metros. Es como que esto, no sé, rarísimo, me queda centímetro al cuadrado dividido metro. No.
No va. Bueno, porque acá me equivoqué. Tengo que poner abajo el que quiero que se me simplifique con este que está arriba. ¿Entiendes? Entonces tengo que poner 100 centímetros abajo y 1 metro arriba. ¿Ah? Entonces ahí sí está perfecto. Este se me da con este y me queda el resultado del metro. Entonces esto me va a quedar, bueno, 0,043. ¿Está? Ese es el factor de conversión que tienen que tenerlo claro. Después lo van a poder practicar en la parte de práctica, pero que les quede claro para usar. Bien, ahora sí nos metemos en la parte de errores de medición, que es lo último que vamos a ver. Bueno, ¿qué son los errores de medición? Hoy hablamos de, como yo les comenté, sobre el proceso de medición. El proceso de medición que era comparar una magnitud física, que nosotros queríamos medir, con un patrón. Bueno, en todo proceso de medición, siempre hay un error, todo proceso de medición tiene un error asociado. ¿Qué quiere decir un error? Nunca vamos a conocer exactamente, precisamente, cuál es el valor real de algo. Esto ya empieza a ser un poco difícil de entender. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿cómo no puedo saber? Bueno, quiero medir este pizarrón. Bueno, agarro una cinta métrica y esto mide 1,3 metros, ya está. Bueno, pero pará, yo te digo, a ver, 3 centímetros, pero ¿cuántos milímetros? Bueno, no sé, agarra la cinta métrica, una que sea más precisa y mide. Bueno, pero esos milímetros, pero ¿cuánto? Si yo me quiero ir más precisamente, ¿cuánto más precisamente? Tendría que medir con algún elemento más, con mayor precisión. Si yo quiero pesar, ¿cuánto pesa mi celular? Lo agarro una balanza y pesa, qué sé yo, me voy a decir 233 gramos. Bueno, pero si yo agarro una balanza del laboratorio, de esa balanza electrónica que tiene mayor precisión, ahí lo voy a pesar y bueno, no me va a dar los 233 gramos que diferencié, o los 233 gramos que lo pesé con la balanza acá de cocina. Me va a dar, no sé, 233,24 gramos. Entonces tengo una mayor precisión. O incluso, capaz que me dé 232,89 gramos. ¿Ah? Y la mía acá de cocina me daba 283. Bueno, lo medí con cierto error a él. Este tiene mayor precisión. Pero pará. Ahora, si yo me voy dentro de mi laboratorio, me voy a la balanza analítica, esa que tiene todas las puertitas, todo una han visto los que empezaron el año pasado, pero por ahí los recursantes sí, una porquería de vidrio para pesar con mucha precisión, y los pesos me va a dar, qué sé yo, 232,8874 medidas hasta acá, gramos. Voy a tener mayor precisión. Y así puedo seguir eternamente, infinitamente, si quiero mayor precisión. ¿Está? Entonces siempre voy a tener un error asociado. Ahora, no hay problema en que tenga un error asociado. ¿Está? Lo importante es conocer ese error. Por ejemplo, si yo estoy midiendo la cantidad de azúcar que le voy a poner a una torta, ¿está? Y en la receta dice que hay que ponerle 300 gramos de azúcar. Bueno, con 300 gramos no voy a empachar, 100 gramos de azúcar. Bueno, yo lo empiezo con la balanza y me pesa 100 gramos. A ver, tengo un error. Y sí, tengo un error. Sería más preciso ir al laboratorio a buscar la balanza analítica y pesar los 300 gramos, ir agregándole granito por granito hasta tener 300 y sí, va a ser más preciso. Ahora, a los efectos de hacer mi torta, yo le pongo 100 gramos o 101 gramos o 99 gramos y no voy a tener todo. ¿Entiendes? Entonces, yo sé que acá estoy cometiendo un error por ahí, que este 100 puede ser el 101, 102 o 99. Pero no importa tanto la precisión, sino conocer cuál es mi error. Ahora, si mi balanza anda bastante mal y ese error
en vez de estar acá, en este valor está acá, o sea que me puede, en vez de ser 100, me puede medir, puede ser 80, o puede ser 120, o 130, bueno, ahí está distinto, ¿está? No me va a servir eso. Yo digo, no, yo quiero poner 100 y esto no sé si me están midiendo 130. Entonces, el error ahí ya es más grande. Entonces, lo importante, a lo que va esto, es que no importa tanto el error de medición, digamos, sino conocer ese error de medición y usar un instrumento de medición que me sirva para lo que estoy usando. ¿Entienden? Si la balanza que tenemos en la cocina tiene un error de medición en el último dígito de gramo, no, para los efectos de cocinar no es tan importante. Si yo quiero medir, por ejemplo, acá la pared. Quiero medir la pared porque quiero pintar, para saber cuántos tarros de pintura comprar. Bueno, con la cinta métrica voy a andar bien, incluso hasta capaz que con la baldosa. Si yo sé cuánto mide cada baldosa, puedo medir la baldosa, porque la diferencia va a ser de comprar 1 o 2 tarros de pintura. Eso va a ser, si me van a alcanzar con 5 litros, tengo que comprar 10 litros. Pero no voy a necesitar un calibre, que es un instrumento de medición muy preciso, para saber bien cuánto mide la pared, digamos. Si es 2,25 metros, bien, digamos. Con ese error de precisión, con ese valor, que tenga un error acá, no pasa nada para medir la pared, para pintar. ¿Está? Entonces, eso es lo que importa en el proceso en lo que tiene que ver con los errores. Todo proceso de medición tiene errores. Lo que importa, vamos a ponerlo, vamos a escribirlo si quieren. Errores de medición sería. O sea, profe, que entonces toda medición siempre es una aproximación al valor real, si se quiere. Exactamente. Toda medición es una aproximación al valor real de la cosa, que suponemos real, pero que nunca lo conocemos. Nunca vamos a conocer el valor real de esa. Siempre es una aproximación. Y como yo les digo, lo importante no siempre es disminuir el error, sino conocer el error y buscar un instrumento de medición que nos sirva para lo objetivo. A ver, si yo estoy preparando una solución, no sé, un medicamento, y la balanza de cocina, si me está dando por 3 gramos, 2 gramos, va a ser importante. Entonces ahí sí me compro una granataria o una analítica para medirlo bien. ¿Se entiende? En el laboratorio. Por eso, porque voy a tener una medición con error, pero va a ser más chiquita. ¿Entiendes? Por ahí va la cosa. Entonces, lo que podemos decir es que todo proceso de medición tiene un error asociado. ¿Ya? Eso es lo importante de entender. Bien, y nosotros vamos a empezar a llamar error, no por ahí el uso coloquial de error es algo que está mal o algo que está confundido. Nosotros llamamos error, física, llamamos error a la incertidumbre de ese proceso de medición o de ese valor. ¿Está? Cuando decimos 200 gramos, bueno, esto tiene un error de 5 gramos, por ejemplo. ¿Está? No es que está mal, sino que es la incertidumbre está en este último dígito, que es el valor de 5 gramos. Incluso cuando uno compra una balanza o algún instrumento de medición por ahí para el laboratorio, más precisión, que indica cuál es el error. ¿Tá? A dónde tiene el error, más, menos, tanto. ¿Tá? Por ahí ustedes también van a ver esta forma de escribirlo. 150 gramos, más, menos, 10. Eso, bueno, ese es el error. Primero, no es algo que esté mal, sino que es la incertidumbre que tenemos en esa medición. Bueno, ahora, cuando hablamos de errores, vamos a
tenemos distintos tipos de errores en la medición. Como yo les digo, siempre vamos a tener errores, pero hay diferentes tipos de errores cuando medimos, cuando realizamos un proceso de medición. Entonces, esos errores, bueno, se pueden clasificar de alguna manera. ¿Está? Entonces, tipos de errores. Con la clasificación de lo que son errores. Lo podemos clasificar primero los que son sistemáticos. Y por acá abajo voy a poner azaroso. Sí. Los sistemáticos quiere decir que siempre se repiten en cada medición, o sea, son siempre iguales, o sea, le erro siempre por la misma. Los azarosos son eso, azarosos. A veces para un lado, a veces para otro. Después ya lo vamos a ver en detalle. Pero los sistemáticos son los que tienen, como se llama, un origen claro, tipificado, digamos. ¿Origen cómo, profe? Se le dice tipificado. Tipificado. Quiere decir un origen fijo o un origen concreto. Por ejemplo, el típico error sistemático es el 0 de una balanza. Vieron que ustedes en las balanzas digitales a veces la prenden, no ponen nada y le marca 2 gramos, por ejemplo. Es como que ya está en 2 gramos. Bueno, ahí hay un error, porque cuando ustedes vayan a pesar algo y les marque 23 gramos, en realidad va a ser 21, porque ya estaba en 2. ¿Entiendes? O si porque había arrancado en 2. Entonces, esto en realidad lo que están pesando está en 21 gramos. Ese sería un error. Pero es un error que ya tiene un origen tipificado, que vos ya sabés cuál es. ¿Tá? O, por ejemplo, yo tengo una regla que tiene cortado el 0. En vez de arrancar en 0, tengo el 1, tac, tac, tac. Acá en medio, y acá se cortó la regla. Entonces, siempre que yo mida con esta regla, voy a medir, si mido 3,5 centímetros, me están faltando, si lo pongo acá, me están faltando 5 milímetros, ¿no? Así. Entonces, si yo mido 5 milímetros, bueno, tengo que agregar esos 5 milímetros que le faltan de regla para llegar al 0. Es un origen tipificado, digamos, un origen que ya tenemos claro cuál es el error. Esos tipos de errores sistemáticos, los errores sistemáticos pueden ser, a su vez, pueden ser conocidos o desconocidos. Por ejemplo, como yo le decía, conocido puede ser el de la balanza que yo veo que está mal, o una balanza de aguja que en vez de llegar a 0, queda, no sé, en la farmacia queda en 2 kilogramos. Bueno, cuando yo me pese, de lo que dice, tengo que sacar 2 kilogramos. O son errores sistemáticos conocidos. Y desconocidos pueden ser cuestiones que por ahí no nos damos cuenta así en el momento. Por ejemplo, algún instrumental que tenga un error no sé, una regla que esté mal calibrada. Acá llega el 1, el 2, el 3, pero cuando yo lo comparo con otra regla buena, en realidad el 1 está más acá, el 2 está más acá, el 3 está más acá. Y bueno, entonces este es un error que, si yo no lo conozco, es un error desconocido. O, por ejemplo, también lo que es un error desconocido puede ser por condiciones ambientales muchas veces. Por ejemplo, una regla de metal, cuando hace calor, se dilata el metal. Entonces, por ahí no una regla, pero un calibre que es de metal, que es un instrumento más de precisión, o un tornillo micrométrico,
si yo estoy haciendo una medición en un lugar muy caluroso o al revés, muy frío, donde se contrae, por ahí voy a estar teniendo un error, pero porque el material se redujo un poquito o se agrandó un poquito, y eso me va a estar dando un error en el proceso de medición. Es sistemático porque va a ser siempre igual, ¿tá? Siempre va a ser igual el error, si yo mido en las mismas condiciones. Pero, o sea, va a tener un error, pero va a ser siempre el mismo, ¿tá? Por eso es un error sistemático y es desconocido porque yo por ahí no conozco cuál es ese error. Y después, dentro de lo que es azaroso, que es lo que por ahí más nosotros vamos a tener en cuenta, son los que, bueno, por una inmensidad de factores puede tener el error de la medición. Puede ser desde que yo medí mal, desde que yo puse mal, desde que, no sé, cuando puse la balanza apoyé la manga y me pesó más, o porque vino una, no sé, se apoyó en una balanza de precisión, se apoyó una pelusa y me midió mal, o puede ser porque yo estaba mirando mal la balanza. O sea, los errores de medición azarosos tienen multiplicidad de causas, ¿no? Pueden ser muy heterogéneos. Y a veces aumenta o a veces disminuye el valor de medición. ¿Entiendes? No es siempre igual como esto. El error sistemático es siempre igual, siempre se repite para el mismo lado. El error azaroso puede medirte más, después puede medirte menos, ¿está? Es muy aleatorio. Entonces, y como yo les digo, o como le decimos siempre tenemos errores a la hora de la medición. Obviamente uno trata de minimizar esos errores cuando mide, pero siempre hay errores. Entonces, para minimizar o para trabajar el tema de los errores azarosos es que se hace estadística. ¿Está? Se hace estadística del error. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, ustedes seguramente a veces lo han hecho, pero para saber el valor de algo, en vez de medirlo una vez, lo miden varias veces. En vez de medirlo una persona, lo miden varias personas. Y pueden llegar a valores distintos. Por ejemplo, si tienen que medir la hoja con una regla, no sé, si tienen que medir esta hoja con una regla, y bueno, van a llegar todos seguramente, si yo lo mido varias veces, van a llegar al mismo valor. Ahora, si yo le doy una cinta métrica y tienen que medir el largo de su casa, y bueno, ahí ya es un poco más largo, ahí ya depende si pusieron la cinta así o así, ahí ya es un poco más complicado. Entonces, posiblemente si ustedes hacen dos mediciones distintas, no le dé el mismo valor, ¿tá? O si miden ustedes y si después mide otra persona, tampoco le dé el mismo valor. ¿Entienden? Entonces, ¿y cuál es el valor correcto? ¿Cuál tomamos como verdadero? Bueno, por eso hacemos estadística del error. Por ejemplo, tomamos varios valores y hacemos un promedio. Ese es el esencial, ¿no? El primero que se hace. Un promedio de varios valores de la misma medición. Con eso nos vamos asegurando de acercarnos al valor real de que nosotros queremos medir. ¿Está? Bueno, todo esto un poco para tener idea de la parte de los errores. Y para terminar, fuera de ella, aunque son las media, pero para terminar vamos a hablar un poco de lo que son las cifras significativas, que también es una cuestión importante a tener en cuenta cuando resolvamos los problemas. ¿Qué son las cifras significativas? Bueno, tiene que ver con esto, está asociado a esto del error. Cifras significativas. Por ejemplo, son la cantidad, o las cifras significativas son la cantidad de cifras que tiene un número el cual yo conozco con precisión, y la última de esas cifras significativas es donde yo tengo mi error de medición. Vamos a ver si nos queda un poco más claro. Por ejemplo, yo quiero medir cuánto demora una persona en caminar de una punta a la otra de la casa. Bueno, entonces la cronometro. Agarro el cronómetro y pongo. Cuando empieza a caminar, pongo play, y cuando termina, pongo pausa. Entonces ese valor me da 35 segundos.
Es un valor de 300 euros. ¿Cuántas cifras significativas tiene este valor? Tiene dos cifras, tiene el 3 y el 5. Tengo dos cifras significativas. ¿Está? Mi error está acá, porque en realidad capaz que eran 34, depende de cuando yo apreté o cuando yo puse stop. ¿Está? Ahí puedo llegar a tener un error, pero la cantidad de cifras significativas que tengo es dos. Una seguro y la otra un poco más incierta. Y yo tengo que medir, qué sé yo, cuánto mide una hoja de papel. Y bueno, mido el largo, mido el ancho, me da 17,3 centímetros cuadrados. Estoy midiendo la superficie. ¿Cuántas cifras significativas tengo acá? Tengo una, dos, tres cifras significativas. Este valor tiene tres cifras significativas. ¿Ves? Y tiene tres valores distintos que yo puedo conocer. En este valor le puedo estar errando, pero tengo tres cifras significativas. Ahora, hasta acá viene medio fácil. Pero supónganse este valor, 2,024 metros. ¿Cuántas cifras? Tengo dos cifras significativas. Acá tengo 3. Acá tengo 0,0024. Acá no tengo 4 cifras significativas. Acá tengo, parece acá tengo dos cifras significativas. ¿Por qué? Porque en realidad los ceros que están acá no se cuentan para las cifras significativas. Se cuentan la cantidad de dígitos que son distintos de cero. En este caso tengo dos dígitos distintos de cero y que van a ser la cantidad de cifras significativas que tengo en una medición. De nuevo, es conocer cuántos valores, o sea, cuántos números, cuántas cifras distintas de cero tengo en la medición que yo realicé. Eso me va a servir para determinar mi error. Ahora vamos a ver. Otro ejemplo que por ahí es más ambiguo es, por ejemplo, si yo digo, no sé, que sea algo de 3.500 kilogramos. ¿Cuántas cifras significativas tiene este valor? Bueno, ahí hay una ambigüedad, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que tiene, depende del instrumento que yo haya usado, el instrumento de medición. Si yo usé una balanza de precisión, digamos, de precisión para empezar un camión de esto, y que pesa hasta el kilogramo, con mucha precisión, entonces tengo 4 cifras significativas. ¿Está? Ahora, si la balanza no era buena, sino que era, si me dice, qué sé yo, una balanza más o menos 10 gramos, entonces yo tengo 10 kilogramos, yo tengo 3 cifras significativas. Pero ¿qué pasa? No puedo escribir 300, 3600 y después escribirlo, porque ya me queda 350. Para eso es que se usa la notación científica. Este número, para que no tenga ambigüedad, debería escribirlo así. Tendría las 3 kilogramos. Entonces, yo sé que ahí tengo 1, 2, 3 cifras significativas. ¿Está? Bueno, este tema de las cifras significativas, de nuevo, tiene que ver con los errores de medición. Es ver cuántos valores distintos de cero a la izquierda, tengo yo para poder considerar la precisión de la medición que estoy haciendo. Esto nos va a servir también para cuando yo tenga que, más importante, cuando yo tenga que sumar o restar cantidades. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, imagínense... Profe. Sí. Perdón, ¿puede explicar ese último otra vez? Sí. Imagínense que yo agarro un camión y pesa 3.500 kilogramos en una balanza. Como yo lo pongo acá, es un poco ambiguo conocer la cantidad de cifras significativas. ¿Por qué? Porque yo quiero saber qué tan precisa era la balanza. Puede ser que esa balanza era muy precisa y mide más o menos 1 kilogramo, por ejemplo. Me puede errar por 1 kilogramo. Entonces tengo 4 cifras significativas. Ahora, imagínate que esa balanza no es tan buena, sino que mide, no sé, más o menos 100 kilogramos. O sea, que ese camión que estaba ahí
que midió 3.500, podía ser 3.500, pero también podía ser 3.600 o podía ser 3.400. Este es una balanza precisa. En el caso ese, de la balanza que yo medí no era precisa, el valor va a ser el mismo, pero yo tengo dos cifras significativas. ¿Qué pasa? No, ¿cómo hago para decir, bueno, yo tengo dos cifras significativas, pero quiero escribir 3.500? Tengo que poner los ceros para escribir 3.500. ¿Entiendes? Entonces, para poder saber la cantidad de cifras significativas, lo que se usa, obviamente, dentro del ambiente de la física, si yo quiero escribir 3.500 con 4 cifras significativas, escribo 3,500 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Está? Fíjense que estoy escribiendo los ceros después de la coma. Esto me está diciendo que yo tengo 1, 2, 3, 4. De esta manera, yo represento que mi balanza es muy precisa y que le estoy errando en más o menos 1 kilogramo. ¿Está? Estoy diciendo que tengo 4 valores de cifras significativas. Ahora, imagínate si uno de ustedes quiere decir, bueno, yo pesé el camión, pero este camión tiene más o menos 100 kilogramos de error en la medición. ¿Está? ¿Cómo para escribir este valor y saber que tengo dos cifras significativas? Bueno, lo escribo como 3,5 por 10 a la 3 kilogramos. ¿Entiendes? Entonces acá veo que tengo dos cifras significativas. En cambio, en este que le puse más ceros, tengo 4 cifras significativas porque estoy, si bien decir 3,5 y 3, es lo mismo que decir 3,500, bueno, en física nosotros usamos esto para decir, bueno, yo tengo más cifras significativas, o sea, yo medí con mayor precisión este número que este número. ¿Entiendes? Por ahí viene la... Profe, Sí, gracias. o sea que vendría a ser que la notación científica le otorga mayor precisión al valor. Claro, me deja ponerle mayor precisión al valor. A ver, por ejemplo acá, el 17,3. Acá no, o sea, yo si lo quiero escribir, te lo puedo escribir en notación científica. Este valor en notación científica sería 1,73 por 10 a la 1 centímetros cuadrados. Esto sería la notación científica. Pero acá, como yo ya tengo la coma, necesito la notación científica para saber que tengo 3 lugares de cifras significativas. ¿Entiendes? Porque ya llegué con la coma hasta el lugar. Puedo tener, agregarme un 0, si quiero tener 4 cifras significativas. La notación científica me sirve si yo quiero, como les digo, decir que tengo un valor más grande, o sea, un valor al cual tengo que poner ceros para llegar a escribirlo. Para poder entender si son cifras significativas o no son cifras significativas. Claro, se usa, digamos, cuando el valor tiene muchos ceros, digamos. Claro, exactamente. Exactamente. Se usa cuando tiene muchos ceros, siempre hablando en física, ¿no? Para este tema de las cifras significativas. Entonces, ¿para qué me sirve todo este tema de las cifras significativas, de ver cuántas tiene, cuántas no tiene? Bueno, por ejemplo, imagínense que yo estoy haciendo en el laboratorio un preparado, qué sé yo. Y agarro y tengo, no sé, por un lado, 122 gramos de agua, que es el agua, me da 122 gramos en un recipiente, bien, perfecto. Y después le quiero agregar un soluto, digamos, una sal, por decir cualquier cosa, y le agrego, lo peso en la balanza, ahora en una balanza con mucha mayor precisión, y le agrego 43,82 gramos de sal. Bueno, tengo que ver, bueno, acá tengo 3 cifras significativas, acá tengo 4 cifras significativas, y yo quiero sumar estas dos cosas. ¿Cómo para sumar? Quiero sumar el agua, esto era de agua, y esto de sal. Bueno, ahora lo meto todo en un recipiente y quiero saber cuánto voy a tener.
si hacemos la suma, qué sé yo, imagínense que hacemos la suma como hacíamos fuera, 2 gramos. Estos son gramos, sumo, ¿y esto cuánto me da? 8, 2, 5, 6 acá, 165,82 gramos. Bien, entonces ustedes pueden decir, bueno, si vos metés el agua y la sal en un recipiente, vas a tener 165,82 gramos. Pero eso no es así, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque fíjense que yo acá hice una medición con un determinado error. O sea, usé una balanza que no era tan precisa. Estos 122 gramos de agua, puede ser que hayan sido 122,1 gramos de agua. Lo que pasa es que mi balanza no me lo medía. Puede ser que haya sido 121,8 gramos de agua. Puede ser que haya sido 121,8734 gramos de agua. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Yo uso una balanza de menor precisión, entonces me sea 122 gramos de agua. ¿Está? Entonces, cuando yo vaya a medir, cuando yo vaya a sumar, perdón, no puedo decir que el total va a ser 165,82. Porque acá yo estoy cometiendo un error en este valor. Este no sé si a 1, puede ser que sea 2, perdón, no sé si es 2, puede ser que sea 1, puede ser que sea 3, depende del error que tenga mi balanza. Entonces, yo estoy cometiendo un error acá. Entonces, cuando yo sumo y me da este valor, la afirmación que puedo hacer es hasta acá. Yo digo, la solución en total es 160, en este caso, 6, porque redondeo, 82 está más cerca de 6 que de 5 gramos. ¿Está? De nuevo, yo quiero sumar 121 gramos de agua más 43,82 gramos de sal. No puedo decir que la suma es esta, porque acá, este valor, fíjense, tengo 3 cifras significativas y me corta acá, en el gramo. Medí con esta precisión. En este caso medí con mayor precisión. Pero cuando lo sumo, acá tengo un error, no sé si es 1, 2, 3. Entonces yo puedo llegar yo puedo decir, asegurar, este no lo puedo asegurar, porque este valor es inicial. ¿Entiende? La idea de la cifra significativa. Esto se usa mucho en física, bueno, en el laboratorio, para informar un resultado. De nuevo, ¿cómo hacemos un problema? Bueno, hacemos la suma con la calculadora, qué sé yo, y después vemos, a ver, me dio este resultado. Bueno, yo arranqué con esto, entonces no puedo decir esto, tengo que redondear al valor que tengo acá. Entonces, 165,82 lo pongo 165. ¿Se entiende? Esa es un poco la regla de la cifra significativa. Y por último, eso es para sumar. Para multiplicar, de nuevo, imagínense que yo medí en el laboratorio, quiero calcular, la densidad de una sustancia. Y tengo la masa, la peso en una balanza, toda linda, perfecta, me da 91,35 gramos. Eso me da la masa. Y el volumen lo mido en una probeta, qué sé yo. El volumen me da, qué sé yo, 87 gramos. 87 mililitros. ¿Está? De una sustancia que contiene. Yo quiero calcular la densidad de esa sustancia. ¿Cómo era la densidad? Lo vieron el año pasado, la densidad, no me acuerdo qué letra le ponía, pero por eso lo es la masa sobre volumen. ¿Está? En este caso sería 91,35 gramos dividido por 87 litros. ¿Cuánto me da esto? Si yo agarro la calculadora, pongo eso, me da, para que ahí lo noté, 1,066, me da así, 1,0622 gramos por mililitro. Ahora, yo no puedo asegurar con tanta definición este número. ¿Por qué? Porque acá tengo 4 cifras significativas. Y en este caso tengo solamente 2 cifras significativas. Entonces, cuando yo hago una operación,
este va a ser el que medí con más error, vamos a decirlo así. Acá puede ser, capaz que era, como yo siempre digo, puede ser 87,3, pero no lo pude medir a este valor. O puede ser 86,9, pero no lo pude medir a este valor. Entonces estoy cometiendo ese error, un error en este valor. ¿Cómo hago en este caso? Bueno, tengo que tomar la cantidad de cifras significativas que menos tenga la magnitud que estoy usando. O sea, perdón, busco. Primero siempre calculo el resultado completo, con todas las cifras que quiero. Pero para informar, o sea, para obtener el resultado que va a ser mi conclusión, busco cuál de los dos, de los tres, de los que sean los valores que usé, tiene menos cantidad de cifras significativas, en este caso este tiene 2, y al resultado le voy a dejar esta cantidad de cifras significativas. ¿Entiendes? Entonces, en este caso, ¿qué sería? 1, redondeo, que según 6, 1,1 gramos por mililitro. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, si yo agarro una sustancia, la pesé, me dio esto, me di su volumen, me dio esto, no puedo decir que su densidad es 1,0622 gramos por mililitro. Porque estuve cometiendo mucho error, sobre todo en la medición de volumen. Lo que sí puedo decir es que es 1,1 gramos por mililitro. Puedo tener dos cifras significativas en el resultado igual que la magnitud con menor cifra significativa que yo usé para hacer. ¿Se entiende? Esa es un poco la idea de las cifras significativas. Y ahora ya sí, ya terminamos con esto. Una última cuestión. Hay que diferenciar. Las cifras significativas son para las cosas que yo mido, cuando realizo una medición. ¿Está? Supóngase que yo tengo la superficie del triángulo. ¿Cómo es? Base por altura sobre 2. ¿Está? Por decir cualquier cosa. Este 2 no es una medición, es una fórmula. Entonces, esto no tiene error de medición. Esta es la mitad exacta. No hay error. Si quieren es 2,00000 todo lo que quieran. No es una medición. Las cifras significativas de los errores están en cuando yo mido. Si yo quiero medir la superficie de un triángulo, que sea así, tengo que medir la base, tengo que medir la altura, y ahí está. Acá voy a tener un error cuando mide la base o cuando mide la altura. No en este 2. No es que tengo una sola cifra significativa. Ese 2 es un valor definido por la ecuación. Este es un número, no es una medición. Es un valor de una medición. Entonces, este no cuenta para toda lo que hicimos. Bueno, nos pasamos un poquito de las 9:30, pero bueno, era un poco esperable con la presentación y demás. Espero que no le haya parecido tan aburrida, o sea, un poco aburrida sí, pero tan aburrida, espero que no le haya parecido. Y bueno, en realidad tendría que pregúntenme si tienen alguna duda o consulta de todo esto. Profe, respecto al material de estudio de este tema, ¿es lo que está cargado ya en el entorno? Sí, me faltó ponerle el libro. O sea, si ustedes van a la bibliografía recomendada, ahí tienen Sí. el libro, en el primer renglón está el libro que usamos. Pero si lo voy a pegar, si lo tengo ahí separadito a ese pedacito del libro, digamos, a esa hoja del libro, el PDF, se la voy a pegar en el entorno para que lo vean también ahí. Bien. Me olvidé de hacerlo, cuando vi el entorno ahí me acordé. Pero en principio sería eso, ese apuntecito y esas unidades del libro. Bien, y respecto a lo de mañana, profe, ¿vemos ejercicios de este tema? Vamos a ver, sí, van a ver ejercicios de este tema. De lo que es pasaje de unidades con el factor unitario, se acuerdan de ese multiplicar por arriba y por abajo, y Sí. la parte de cifras significativas. Más Bien. que nada es eso. Y van a ver el primer enfoque de aplicar el primer TP, que es el de errores de medición. ¿No? Estamos, gracias, profe. Profe, ¿nos puede pasar su mail? Sí, claro. Creo que está en el entorno, pero igual se lo
siempre me falta pasar. Bueno, es Marcelo de Gref, @gmail.com. De nuevo, creo que el entorno está, pero Profe, una consulta. Yo entré más tarde. ¿Mañana a qué hora es? mañana quedó 4:30. Fíjense en el entorno. Al final lo fuimos Sí, sí. cambiando y no me acuerdo cuánto quedó, 4:30. Y 4:30 es otro Zoom, en realidad es un Meet, ¿tá? Porque trabaja más con el Meet. Eh, Ahí está el link en el entorno. Y otra consulta. Yo soy recursante. Tenía el Wilson. ¿Me sirve? No sé quién habla, pero Yo. no, pero yo no. Así, Ah, no. tengo todo acá. No, decime tu nombre. Para ir conociendo. Mercedes. Ah, sí, el Wilson sirve. Claro que sirve. Fíjate que en esta unidad, por ejemplo, la unidad 1 del Wilson es la que recomendamos de la fuentecita. Y después, para los otros temas también, en muchos usamos Wilson, en otros por ahí recomendamos, algún otro, por ejemplo, en las últimas unidades de dinámica, por ahí el Kate es más orientado a la parte de nuestra tecnología. Pero sí, el Wilson, si tenés el Wilson, lo va a usar bastante. Bueno, gracias. Profe, otra consulta. ¿Mañana también nos explican el TP que tenemos que hacer para el 4? Claro, mañana va a ser, como les digo, algunos ejercicios de esto y ya en la clase seguramente van a estar explicando cómo es el TP, cómo tienen que hacer, pues, las condiciones, entrega y demás. Una cosa más, chicos, perdón que me he olvidado. Ahora, seguramente mañana vamos a habilitar una encuesta ahí en el entorno, en la sección general, en la primera sección. Esa encuesta le pedimos que la contesten todo lo más posible, digamos, o sea, que la contesten todos, porque nos da una idea de con quién, o sea, el público con el que estamos trabajando. O sea, queremos, o sea, son 7, 8 preguntitas, creo, no, un poquito más, pero son rápidas, digamos, en 5 minutos las hacen. Es simplemente para saber, bueno, si son recursantes, si no, si tienen internet en su casa, si no. Es por ahí nos ayuda a conocer y a adaptar mejor las cosas que vamos a ir haciendo en el cursado. Así que todavía no está habilitada porque nos faltaba ya arreglar unas cositas, pero seguramente a partir de mañana va a estar habilitada la encuesta. Así que les pedimos bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, consulta de esto, de la materia? Profe, Sí. acá. Yo tengo el libro Serway de física. Sí. ¿Me servirá para el orientarme en los temas que vienen o esto? Por ejemplo, Ya, cinemática dinámica, sé que... sí, el Serway es más, ¿cómo se llama? Más duro, vamos a decir así. Sí, Es un buen libro, digamos, que es muy estricto en su concepto y todo, pero, como te digo, por ahí es más duro para entenderlo. Yo no tengo tantos ejemplos, tantos eh, ejemplos resueltos que por ahí te ayudan un poco a entenderlo. Eh, pero sí, digamos, como libro, como por ahí no se entiende como consulta, anda bien. Igualmente, acuérdense que nosotros le vamos a estar subiendo todo el material digital, obviamente, si en la compu o imprimen, como quieran, pero todo el material que nosotros recomendamos se lo vamos a ir subiendo unidad por unidad. ¿Tá? Así que eso, por tener el material, no se preocupe. Y además tienen, como les decía, toda la bibliografía recomendada de punto por punto en ese cuadrito de bibliografía recomendada, y también se pueden descargar los libros en ese link. Está ahí en la primera parte de la sección por ahí lo pueden ver también en la parte de bibliografía. Bueno,
¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? ¿Quieren hacer? ¿No? Bueno, entonces, damos por terminada la primera clase. Como le dije, espero que no se hayan aburrido tanto. Ahora yo lo subo, subo el video, digamos, a YouTube y pongo el link ahí en el entorno. Y bueno, nos vemos el viernes, hay clase consulta por cualquier duda, por ejemplo, que tengan el TP. Y si no, el martes que viene la próxima clase. ¿Estamos? Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.